Como el destino ha querido que estas palabras vayáis a escuchar, como justo pago por la atención que me vais a prestar, la historia de la familia Hideputa os voy a contar. Y para conocer el origen de tal apodo, no es menester estudiar, que de todos es sabido, que quien no tiene padre conocido, por Hideputa es tenido, ni aunque le regalen un apellido, que en la historia solo un hombre ha habido, que por el Espíritu Santo fuera concebido, y a esta familia ya os digo, que no ha pertenecido. Los miembros de tan ilustre linaje, siempre hubieron de destacar, por ser unos borrachos y ladrones, y otros traidores que a quien debían amar, solo supieron morder, ladrar, injuriar, calumniar y abandonar. Y hay quien dice que por la maldad que en vida demostraron, todos los que a esta familia pertenecieron, al infierno muertos fueron a parar, y que ni la confesión, ni el perdón de los pecados, a los que aún estén vivos, los han de salvar. Cuentan que en Alfajara, un pueblo que en los mapas no has de encontrar, nació el mayor Hideputa que hasta ahora en la familia haya sido concebido, hijo de padre con oficio no conocido, aunque de todos era sabido, que putero como él no se podría encontrar, ni donde naciera, ni en cualquier otro lugar. Como buen animal que era el pater, a beber, tragar y procrear hubo su vida de dedicar, pero que nadie le hablara de trabajar. Y cuenta la historia que el Hideputa mayor fue concebido una noche en la que su padre por casa debió pasar, y de las pocas que se conocen en las que borracho no debía estar. Y tras 9 meses de enfermedad que su mujer hubo de soportar, llegó el momento de a un tarugo alumbrar, y cuando vio la madre a tal cabezudo a su casa llegar, sin saber qué hacer con un bastardo más al que no podría alimentar, con una parienta abandonada, por andar mal casada, lo hubo de colocar. Creció el santo ladrón sin saber cuántos hermanos hubo de tener, por dedicarse su padre en vida a joder. A todas las que podía, las cubría, que así el tiempo había de perder. Tan necio era el hijo bastardo, que orgulloso hubiera de contar, que si pasara por los pueblos por los que su padre en vida hubiera de pasear, a más de uno parecido a él se iba a encontrar. No te asombren las palabras que en vida el Hideputa llegó a pronunciar, y que yo aquí te he de contar, que de un gran analfabeto, literatura que por su brillantez pase a la posteridad, no se puede ni debe esperar. Gracias a la limosna de la señora que lo acogió, que mucho pan duro le hubo de dar, creció el insigne animal, aunque no por eso, por un muerto de hambre dejara en vida de pasar. Y mientras su padre, su credo de cama en cama iba a predicar, del Hideputa no se quiso preocupar. Cuentan, que en vez de a sus hijos criar, a la iglesia decía que se iba a rezar, y con traje y corbata salía de casa para procesionar, pero en vez de a los santos pasear, con sus vecinas a la cama se iba a jugar. Todo era de la puerta de su casa salir, para por la de la vecina entrar, y no crean que por su belleza a las mujeres fuera a enamorar, que solo es que cuando mucha hambre se suele pasar, por dinero a cualquier hombre baboso se le puede aguantar. Mala es la necesidad, peor es la vulgaridad. Así pues, no es de extrañar, que tal cual fuera el padre, creciera el hijo, siendo un grandísimo animal, y por eso, su mayor mérito de niño fue a un maestro de escuela pegar, que así las letras y números hubo de aprovechar, y con un poco más de edad, para seguir el ejemplo familiar, dedicarse al vino, y todo lo que había de beber y sentía que iba a vomitar, volverlo sin talento a tragar, que no estaba la vida para desperdiciar. Pasó a ser hombre sin que podamos mucho más de él contar, que méritos y grandes hazañas de un burro no se pueden esperar, si bien como tal en el pueblo lo hubieran los vecinos de tratar, y había quien por el cariño que le hubiera de despertar, un collar le había de colocar, y al cine se lo solía llevar, y cuando al lugar, vecino y burro habían de llegar, al de la taquilla se le solía avisar, las entradas del animal y la mía, yo las he de pagar, que así por las calles el Hideputa no se ha de cagar, que no me ha de apetecer, salir del cine y mierdas pisar. Al Hideputa no se le vio como al padre de cama en cama saltar, porque el miembro viril no podía mostrar, por ser algo tan diminuto, que las risas en las mujeres había de desatar.
cuando al río con sus amigos se fuera a bañar para las calores del verano evitar, habían todos de quedarse sorprendidos de ver a un zagal que entre las piernas nada le hubiera de colgar. Y por eso hizo amigos en el lugar, porque pena y risas les solía por partes iguales dar. De ser analfabeto se vanagloriaba, y por eso no puso empeño en estudiar, y su padre cuando el bastardo creció, lo puso las tierras a labrar. Todos sabemos que el burro, dos cosas hace sin necesidad de pensar, una es tener un arado por collar, y la otra, rebuznar como el que se pone a cantar. Y como el mejor rebuzno que se haya conocido siempre ha sido rezar, y para que en vida nada le hubiera de faltar, las sotanas aprendió a levantar, para la religión desde pequeño mamar. Y nada mal se le hubo de dar, porque habiendo dedicado su vida a robar, por ladrón nunca lo hubieron de condenar, que siempre se supo que los hombres del Señor, son los únicos que en la historia joder han podido, sin pecado haber cometido, y quien a su sombra se ha cobijado, tener tan poco valor como honor ha demostrado, por la gran cobardía y la poca hombría que les hubieran de caracterizar. El padre del hideputa mayor, cuando con los amigos a beber se hubiera de dedicar, le decía al hijo que les demostrará lo bien que sabía rebuznar, y el pollino, tan inútil como era, se ponía a rezar, y el Padre Nuestro se dedicaba a recitar. Y el padre le decía avergonzado ante semejante recital, Dion, si sigues con este cantar, con dolor de culo todas las noches te has de acostar, y con las rodillas peladas el día has de acabar. Más te valdría de tu padre aprender, y a las mujeres las bragas bajar. Todos los que esta historia han de escuchar no deben olvidar, que cuando uno tiene como el padre del animal, una enfermedad mental, no hay medicamento que se la pueda curar, y así contaba el hideputa del hijo cuando de su padre hubiera de hablar, que recordaba cómo lo vi babear, cuando la novia de uno de sus hermanos en las piernas se le fuera a sentar, y poniéndole las tetas a la altura de la boca, le daba la fina señorita un recital sin cantar. De puteros, ladrones y traidores, ¿qué se puede esperar? Creció el hideputa tirando del arado como buen animal, porque solo servía para sembrar. Con desprecio y envidia, de sus hermanos solía hablar, que no había día que no los hubiera de criticar. Por ser buena persona en vida, el hideputa no se hubiera de caracterizar, que si a un hermano criticaba por un campo por un coche cambiar, a otros de su misma familia, ladrones los había de llamar, porque las tierras de la señora que le hubiera de niño el hambre de matar, se hubieran de quedar, y decía el insigne animal, que a él se las fueron a robar. Un dicho popular, a él le fueron a dedicar, ese que dice que cree el ladrón, que son todos de su condición. No piensen que vergüenza de tales sandeces que dijera fuera a pasar, que siempre que con quien solía criticar se hubiera de encontrar, en persona lo alababa, que así suele el traidor cobarde actuar, que de frente te ha de abrazar, y por la espalda te ha de apuñalar. Era envidioso y sarnoso, y como tal se había de comportar, y a todos sacaba defectos, para él por un santo quedar, pero bien sabían en el lugar, que peste y mal olor por donde pasaba solía dejar. Por todo lo que otros tuvieran o hicieran, los había de descalificar, sin importarle que fuera el criticado amigo, vecino o familiar, que como traidor e hideputa en su localidad hubo de destacar, y como buen bocazas y cobarde, solo así lo habían de calificar. De tanta maldad como tenía y tan necio como era, por mucho que se dedicara a rezar, solo en el infierno podía acabar, y eso que pensaba el muy tarugo que el cielo en vida se iba a ganar, por dejarse por los curas el culo tocar. Y aunque pueda parecer mentira, un día le dio por pensar, sintiendo que no era bueno que solo toda la vida hubiera de pasar, y así una buena vaca que preñar tenía que encontrar. Pero como era de esperar, de la elección toda su existencia se hubo de lamentar, porque con una vaca loca el hideputa se tuvo que conformar, que ninguna mujer tan necia hubiera de ser, como para con semejante le lo emparentar. La vaca elegida, todo lo que quería lo solía ambicionar, y si por bueno al burro hubo de hacer pasar, es porque necesitaba a un cabezudo, no a un semental, para que con buenos cuernos lo pudiera coronar,
que no todos valen para semejante sombrero poder llevar. Que es de mucho peso, y solo un cabezón y un imbécil, con estilo puede la cornamenta por las calles pasear. El hideputa buscaba un ángel, como los que cuando se tocaba se dedicaba a imaginar, pero con una vaca gorda que arrastraba las tetas se tuvo que conformar. Quiso devolverla cuando descubrió las maldades que la habían de caracterizar, pero se la tuvo que quedar, porque los padres de vuelta no la quisieron tomar, y la vaca de su casa se quería escapar, porque a sus padres odiaba a rabiar. A su padre por ser borracho no lo había de aguantar, y a su madre no la soportaba por no dejarla a sus amigas copiar, y dejarla en una fábrica trabajar, que su madre le tuvo que recordar, que a los animales como ella, un jornal no les suelen pagar. Y tanto rencor por esta decisión le hubo a su madre de guardar, que de mala manera cuando se hizo mayor la hubo de tratar, que no había día que no le hubiera de mala manera de contestar y gritar. Alcahueta como la que más, de la vida de todos se tenía que enterar, para tener algo de lo que hablar. Envidiosa como ninguna, todo lo que veía hacer a las demás, lo tenía ella que copiar. Sarnosa empedernida como una cerda se solía comportar, ya que por sus cojones imponía, lo que de bueno para ella había de desear. Para ser hembra la vaca, por macho bien hubiera podido pasar, ya que los cojones cuando se enfadaba se le hinchaban, y de gordos que se le ponían, los solía arrastrar. Piojosa como no se hubiera de ver jamás, que con algún pequeño a la tienda se iba a comprar, y le jodía que al niño que le hubiera de acompañar, más caramelos le pudieran regalar. Y así, la muerta de hambre le decía al zagal, Cucute, aparta que aunque seas un niño, prefiero que a mí me hayan de alimentar, que solo pienso en tragar. Y pese a la maldad de la vaca que en suerte le hubiera de tocar, feliz pasaba el hideputa los días, ya que para festejar, el burro a la vaca se llevaba a pasear, y pensaba que todo se lo daba, por llevarla a los campos a pastar. Y no había tarde de domingo que a la sombra de un árbol no se hubieran de sentar, y con la excusa del tiempo aprovechar, los pantalones el hideputa se solía bajar, para que la vaca con la mano lo hubiera de tocar. A este menester nunca mucho trabajo le hubo de dedicar, porque por mucho que hubiera de buscar, nunca tuvo la vaca nada que encontrar. Pero no crean que la vaca con este descubrimiento se hubiera de disgustar, que sabía que ya se encargaría ella de a un macho en la calle a saltar, para que cuando tuviera necesidad, el elegido la hubiera de montar. Si los huevos que a la vaca le sobraban, al hideputa le hubieran entre las piernas de colgar, la boca a la vaca le hubiera llenado, y así sus mugidos en vida se hubiera evitado, que no había nadie en la vecindad, que no la oyera en la cuadra familiar al burro gritar. Pero para eso hay que tener algo más que un diminuto adminículo, que ni con la punta de los dedos se pudiera agarrar. Con un par de cojones debería haber nacido, para haber domado a esa mujer, pero por lo cobarde que el hideputa hubiera de ser, con la vaca nunca tuvo valor de pelear para evitar que se pudiera contrariar, por miedo a lo que lo pudiera cornear. Así pasó de burro, como lo fuera antes de verse en el altar, a manso cuando se hubo de casar, pero como el que asno nace, como asno por la vida ha de caminar, la vaca lo encerró en su corral, y para tenerlo entretenido en el morro le puso un morral, que por las noches para que la dejara descansar, cambiaba por un bozal. Si el hideputa hubiera sabido la cabeza utilizar, no se habría dejado encerrar, pero como era solo de comer y mamar, por eso entonces no se hubo de preocupar. Y así tal y como te he contado, fue la primera parte de la historia del hideputa que aquí os he venido a contar, sin necesidad de palabra alguna inventar, ni el relato exagerar. Para mojar la boca, pararé para un trago de agua echar, que los labios se me han de secar, con todas las burradas y maldades que el hideputa en vida hubo de perpetrar, y las sandeces que quienes le conocieran le escucharon pronunciar, y que lo hicieron pasar a la posteridad, que no hay persona que la historia del hideputa no quiera escuchar.